Listo. Bueno, entonces habíamos quedado con este, les mostraba la altura, todo eso. Entonces, les voy a poner este primer ejercicio, inténtenlo hacer hasta cierto punto. Les voy a dar hasta las 5:25, inténtenlo hacer, de acuerdo a como le había explicado en clase. O bueno, déjenme, yo lo hago, déjenme más bien yo lo hago, y entonces bueno, les pongo otro. Entonces, bueno, muchachos, entonces, TDN más TN tercios más TN 2N tercios más N. Entonces, ¿este cómo lo podemos leer? Como N, TN tercios y T de 2N tercios, ¿correcto? T es 2N tercios. Bueno, sigamos. Vamos a ver la primera expansión del árbol. Voy a colocar aquí la expansión, la expansión acá. Bueno, la primera expansión del árbol sería esta. Este ejercicio es difícil, así que tú tranquilo, ¿sí? Entonces, n tercios, ¿correcto? Y acá tendríamos t de n, como ya está evaluado, como está evaluado en n tercios, tendríamos n sobre 3 al cuadrado y tendríamos t de 2n sobre 3 al cuadrado, ¿correcto? Ahí tendríamos t de 2n sobre 3 al cuadrado, ¿sí? Porque básicamente estamos hablando sobre n tercios. Luego acá tendría 2n tercios, ¿correcto? 2n tercios y lo tenemos que ir en 2. Entonces, este quedaría t de, quedaría 2n sobre 3 al cuadrado y este quedaría t de 2 al cuadrado n sobre 3 al cuadrado. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hay una cosa aquí que ustedes deben de analizar. ¿Cuánto me suma esta altura del árbol? ¿Cuánto me suma? ¿Cuánto me suma allí? ¿Cuánto me suma allí? Entonces, aquí no suma n, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto me suma aquí? ¿Cuánto me suma ahí, muchachos? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me sumaría ahí? 3n tercios, correcto. ¿Cuánto es 3n tercios? Sí, efectivamente nos da n. ¿Estamos de acuerdo allí? Que nos da n también. ¿Sí? También exactamente. Nos da exactamente. Como nos da 3n tercios, entonces es n. Acá, observen que cuando lo expando, aquí me va a dar lo siguiente. Aquí me va a dar lo siguiente. Me va a dar esto, me va a dar esto, me va a dar esto. O sea, porque como lo evalúa en n, entonces me va a dar lo mismo. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto me daría la sumatoria? Listo, acá siguen otras dos cosas, aquí siguen otras dos cosas, aquí siguen otras dos cosas y aquí siguen otras dos cosas. Yo les hago una pregunta. ¿Hasta dónde seguiría la sumatoria de esto? La sumatoria. ¿Cuánto daría? Profe, ¿eso no se continúa hasta llegar a uno? Sí, sí, pero no se preocupen, no se preocupen, esto aquí sigue. No sé, no. Tú tranquilo, o sea, tú tranquilo, es que este es difícil. ¿Sí? Esto sigue acá, ¿listo? Entonces, ¿cuánto daría la suma de estos? ¿Cuánto les daría? N sobre 3 al cuadrado sobre 2n por 3 al cuadrado, 2n sobre 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado por 3n sobre 3 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Efectivamente, vamos a Da ver hasta dónde. 9n sobre 9. 9 sobre 9. ¿También da? N. N. ¿Sí lo pillan? ¿Sí lo pillan, muchachos? Todas están dando N. Todas están dando n. Listo. ¿Hasta dónde se expande esto? Entonces hay una cosa que tenemos que mirar, es que realmente este árbol va a quedar algo así. Va a quedar, no va a quedar no va a quedar balanceado. Un árbol balanceado es así, como un triángulo, ¿sí? Que usted va expandiendo y todos quedan así.
sino que este árbol va a ser algo que va a quedar así. ¿Por qué? Bueno, realmente n tercios se muere, sí, el que se muere después es 2n tercios. Entonces, ¿qué pasa? El árbol va a quedar así, ¿sí? Porque vamos a ver algo. Este es el lado de n tercios y este es el lado de 2n tercios, ¿sí? De 2n tercios. Les voy a mostrar por qué. Si seguimos por esta rama, al final vamos a tener un t de n sobre 3 a la k y por acá vamos a tener, aquí nos toca hacer un análisis de ese estilo sobre 2 tercios elevado a la k por n, ¿sí? 2 tercios elevado a la k por n. ¿Sí? Esto, para que no se me... No, voy a ponerlo tal cual. Entonces tengo t de 2 a la k sobre 3 a la k por n, ¿correcto? Si esto se sigue expandiendo, pues vamos a tener estas formas, ¿sí? Porque va básicamente esto, ¿sí? Básicamente de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que siempre se garantiza que todos estos niveles van a sumar n. Esto va a sumar n, 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 esto va a sumar n. O sea, esto siempre va a sumar n, ¿sí? Por lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Eso está garantizado en el comportamiento del árbol. O sea, él siempre conserva esa estructura. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí, si nuestra condición inicial t de 1, nuestra condición igual t de 1, nuestra condición t de 1, tenemos una condición t de 1, ¿hasta cuándo se expandiría este ramal de aquí? ¿Hasta cuándo se expandiría este ramal de aquí? ¿Hasta dónde se expandiría este ramal de aquí? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto debe valer? ¿Acá cuánto debe valer? Si ustedes ven, vale, logaritmo base 3 de n. Y aquí k valdría, aquí me toca despejarlo antes de meter la pata. Esto sería como tener 1 es igual a 2 tercios de k por n. En consecuencia, el logaritmo de 2 tercios. Logaritmo de 2 tercios. Entonces aquí tenemos logaritmo de 2 tercios de k, ¿correcto? Entonces, si nosotros sumamos estas n's, logaritmo 3 medio de k veces, ¿qué nos da en general? ¿Qué cota nos va a dar? Si sumamos esas n, logaritmo n de veces. Logaritmo n veces. ¿Cómo nos va a dar? ¿Cómo nos va a dar? Allí. ¿Cómo va a dar allí? Ese ejercicio es difícil, ¿no? Ese ejercicio que está allí es difícil. Este ejercicio es más conceptual. Esto va a dar, pues, obviamente, el logaritmo de 2 tercios de n. Aquí es n, qué pena. Aquí es n. Esto igual acá. Por n. ¿Sí? Por n. Esto es lo que nos va a dar. Por lo tanto, la cota de esto es O de n, logaritmo de n. ¿Listo? Este logaritmo puede ser de cualquiera. ¿Listo? Puede ser cualquiera. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, bien. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, este es muy conceptual, ¿no? Este es muy conceptual. Este ejercicio, pues, está hecho como para, bueno, que lo analicemos un poco. De hecho, en el libro hay una muy bonita que les recomiendo que le intenten hacer. En el libro está esta. Está n más t de n medios más 17. ¿Sí? Esa está en el libro. Esa se las pongo de reto. Pero vamos a hacer esta. ¿Listo? Vamos a hacer esta. Esta es muy bonita. Luego, porque hay una como una especie de, algo que usted tiene que asumir allí. Vamos a hacer esta por el método del árbol normal. Vamos a utilizar pues mecánico. Tendríamos n más 5 de t de n quintos. Donde t de 1 es igual a 10. Muchachos, esta es su misión. Chan, 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 chan. Y entonces les doy hasta las 35. ¿Le parece? Entonces inténtenlo hacer y me avisan. Eso de acuerdo a lo que ustedes vieron acá. Cualquier cosa no deben preguntar. Recuerden pues que la primera sería entonces, sería n, y aquí aparecerían 5tn quintos, ¿sí? Un tn quintos más otro tn quintos,
más otro. Bueno, uy, eso sale muy feo. Hagámoslo entonces de otra manera. N, vamos a hacer un árbol así bien pro. Entonces, así, con 5 hijos, como familia antigua. Entonces, TDN quintos, TDN quintos, TDN quintos, TDN quintos y TDN quintos. Listo, muchachos. Encuentren, número 1. ¿Hasta cuándo expande? ¿Hasta cuándo expande? Correcto, ¿hasta cuándo expande? Y la número 2, colócamelo segundo, la solución en forma de O de FDN, ¿listo? En O de FDN. Go ahead, muchachos, inténtenlo.
Listo. ¿Cómo les ha ido con el ejercicio? Les di ahí unos minutos. ¿Éxito o no éxito? ¿Hasta cuándo se expande? ¿Hasta cuándo se expande? ¿Cuál sería el valor de K cuando se expande? ¿Cuál sería el valor de K cuando se expande, muchachos? O definitivamente no. Díganme manito arriba o manito abajo si bien o no. A ver cómo pasa a ver. Manito abajo, listo, listo. No problema, no problema. Entonces yo lo hago, tranquilos. Bueno, entonces si reemplazamos aquí en la siguiente expansión, yo voy a copiar esto porque yo no volveré a hacer ese árbol. Entonces, control C, control V. Entonces, muchachos, si ustedes observan, borramos esto. Si expandimos esos tn quintos, ¿cómo van a quedar? Va a quedar n quintos, n quintos, n quintos, n quintos, y cada uno de estos con 5, pero sería t de n sobre 5 al cuadrado. Este también, t de n sobre 5 al cuadrado. Van a salir 5 de n sobre 5 al cuadrado, de tn sobre 5 al cuadrado. Bueno, van a salir muchos, van a salir muchos. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuánto suma, esta primera suma n? ¿Cuánto sumaría esta segunda? Este nivel 1 del árbol, ¿cuánto sumaría? Ajá, es hasta el logaritmo de 5n, correcto. Exactamente, es hasta el logaritmo de 5n. Entonces, n, aquí sumaría n, ¿correcto? Entonces, siempre va a sumar n. Entonces, ¿hasta cuándo se expande? Pues cuando tengamos t de 1. O sea, t de 1 está aquí al final. T de 1 está aquí al final. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que buscar que la forma de esto va a ser siempre n sobre 5 a la k. Si ustedes ven n sobre 5, n sobre 5 al cuadrado, acá van a aparecer n sobre 5 al cubo y así. Entonces siempre va a ser n sobre 5 a la k. Entonces, para llegar a t de 1, tiene que pasar que n sobre 5 a la k sea igual a 1. Por lo tanto, logaritmo, k es igual a logaritmo en base 5 de n, ¿correcto? Ese es el que va a pasar acá. Logaritmo en base 5 de n, ¿bien? ¿Y cuál sería la solución? La solución, usted tiene una altura de logaritmo más de 5 de n y todas las filas le suman n. ¿Cuánto le daría la solución final? Si todas las filas suman n y tienes logaritmo de 5 en n filas, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le haría en total? N logaritmo de n. N logaritmo de n, perfecto, daría exactamente n logaritmo de 5 de n, pero realmente eso es n log de n. Listo, perfecto. Esta es la solución de este algoritmo, ¿sí? N log de n, ¿sí? Perfecto, ahí, listo. Bien, ¿cómo ustedes vieron este ejercicio? ¿Cómo lo notaron? ¿Se sintieron bien? ¿Cómo lo vieron? ¿Se sienten ya un poco más capaces de hacerlos? Porque la próxima, bueno, yo les prometí que la otra semana no, por respeto al trato que hicimos, o sea, el trato que hicimos, pues trato de ser como lo más condescendiente. Entonces, dentro de 3 semanas, que tendríamos como la prueba autoevaluativa. Entonces, es lo importante que ustedes hagan eso y les he puesto por esa razón este tallercito. Es bueno, veo que los necesitan bastante para práctica, que vayan cogiendo un poco como de práctica y confianza en este tema. Más que todo siento es que les falta un poco de confianza. Y eso lo podemos hacer pues con el segundo taller. Yo se los enviaré por correo y el segundo taller es para dentro de 2 semanas. Entonces, bueno, aquí está el logo institucional. Entonces, el segundo taller de algoritmos está hasta el jueves 23 de septiembre. ¿Listo? Hasta el jueves 23 de septiembre. Y aquí están las recurrencias. Solucionar esta por método de expansión, y solucionar estas por método de largo. ¿Listo? Entonces, los mismos grupos que ustedes trabajaron, les quedaría. ¿Listo? Eso sería para dentro de semanas. Yo esperaría que después de que me entreguen ese taller, de pronto en la evaluación les vaya mejor, porque pues ya han tocado un poco estos temas. Ya han tocado ustedes un poco estos temas. Bueno, entonces, resulta que
Estas relaciones de recurrencia que nosotros hemos visto se pueden solucionar muy fácilmente con un método que se llama el método del maestro. O sea, realmente, pues lo que hicimos es muy de esta forma, siempre tenemos ATN sobre B más FDN. Siempre tenemos esa forma y esa es la forma que nosotros hemos solucionado. Entonces, resulta que estas son las reglas que podemos usar. Miren, TN es igual a TN sobre B más FDN. Entonces debe cumplir que A sea mayor o igual que 1 y B debe ser mayor que 1. ¿Listo? Entonces, TDN es igual a teta al logaritmo de base B de A si FDN es O de n logaritmo B de A menos un épsilon. El épsilon, ustedes pueden seleccionar lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero tiene que ser mayor que 0. O sea, pueden seleccionar 1, 2, 3, 4. Lo ajustan como ustedes necesiten. Yo siempre selecciono 1 porque puede que me sirva. O un valor cercano a 0, 0.5 también puede. Tn es igual a teta logaritmo de B de A, logaritmo de n, si f de n es teta, es decir, si es cota ajustada de n logaritmo b de A. Para algún épsilon mayor que 0, bueno, aquí no tiene sentido porque no hay ningún épsilon. Y acá tendríamos que esto está mal, pero bueno. Tdn es igual a teta de f de n, si f de n es igual a omega de logaritmo de b más épsilon para algún épsilon mayor que 0 y a por f de n sobre b es menor o igual a un c por f de n para un c menor que 1. Eso es lo que nosotros debemos. Estas son las reglas que vamos a utilizar por método del maestro. Miremos inicialmente este primero. Solucionemos 9tn tercios más n. Entonces, miren que siempre el logaritmo de b de a, miren que es logaritmo de b de a y siempre el logaritmo de b de a. Miren, acá. Mi logaritmo de b a, logaritmo de b de a, logaritmo de b de a. Entonces, recuerden que la forma es tdn es igual a tn sobre b más f de n. Entonces, miremos, f de n es igual a n, ¿correcto? Es igual a n. Y vamos a ver logaritmo en base de BA. N elevado a la logaritmo en base B de A, que sería igual, menos un épsilon, que sería igual a n, logaritmo base B de A, sería logaritmo en base 3 de 9. ¿Sí? Menos un épsilon. Y esto daría n al cuadrado. Entonces, bueno, ahí vamos a ver menos un épsilon. Entonces, n es O de n cuadrado menos épsilon. ¿Ustedes qué opinan? Si yo selecciono, ¿qué valor de épsilon ustedes podrían seleccionar para que esto funcione? Deben un valor de épsilon que puede hacer que funcione. Recuerden que es el mayor que 0. ¿Qué valor de épsilon allí creen que serviría? Los que son mayores a 2. Los que, no, o sea, épsilon, o sea, acá. Bueno, 4 estaría muy grande allí, estaría muy grande, Listo. Seleccionemos un valor de épsilon pequeño. ¿Qué tal les parece épsilon igual a 1? Valor de épsilon igual a 1. Yo les hago una pregunta. ¿N es O de N? ¿Será que eso se cumple? Hay que coger el valor de épsilon, ¿no? Hay que escoger el valor de épsilon. Sí, n, sí, eso de n. Exactamente, cumple. Como esto cumple, entonces, ¿cuál es la solución? Como cumple este primero, entonces la solución sería teta de n elevado al logaritmo b de a. ¿Cuál es n al logaritmo b de a? Sería n al cuadrado. ¿Por qué? Porque el logaritmo de BA es logaritmo en base 3 de 9. Y pues logaritmo en base 3 de 9 pues es 2. Entonces por eso sería n cuadrado. Miren este otro caso. T es igual a 2n tercios más 1. Entonces tengo mi A igual a 1, mi B igual a 3 medios y mi f de n igual a 1, ¿correcto?
igual a 1. Muy bien, entonces, tenemos que verificar n elevado a la logaritmo en base b. En base b es 3 medios de a, que a es 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1 de cualquier cosa? 0. Entonces daría n a la 0 que es igual a 1, ¿sí? Entonces, 1 versus 1. Entonces, ¿qué pasa? 1 es O de n de 0 menos épsilon. Eso no existe. Yo no puedo seleccionar un épsilon mayor que 0, de tal manera eso me dé O. O sea, se me baja la cota. Se me baja la cota si pongo aquí, por ejemplo, n elevado a la menos 1. Pues eso es 1 sobre n, eso ya es muy diferente. Entonces no existe un épsilon mayor que 0 en este caso. Entonces, comprobemos con la segunda. F de n es teta de n logaritmo b de a. 1 es igual a teta de 1. Entonces, para cumplir teta es 1 es O de 1 y omega de 1. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cumplirá estos dos? ¿O no? 1 es O de 1 y teta, omega de 1. Bueno, muchachos, entonces, como ustedes pueden ver, efectivamente, sí lo es. Miren, 1 es O de 1 y omega de 1. Entonces, como cumple la condición, como cumple esta condición acá, como cumple esta condición, la segunda condición la cumple, observen, entonces sería teta de n logaritmo de BA por logaritmo de n. Pero como logaritmo de BA, acá, da 1, entonces sería, como es n a la 0, entonces daría 1 por logaritmo de n. Entonces sería teta de logaritmo de n. Solucionamos la segunda. Miren la tercera. 3 de tn cuartos más n log de n. Entonces, básicamente, el logaritmo de base 4 de 3 da logaritmo de 7.793. Básicamente, bueno, aquí tenemos que la primera, la segunda no daría, básicamente, pues porque el f de n es n log de n. En la primera muere, porque pues esto está pues eso no da. Realmente en la segunda también, porque pues no se puede ajustar la cota. Y en la tercera sería más épsilon. Entonces, ¿qué pasa? En épsilon yo puedo ajustar, por ejemplo, que sea lo suficiente para llegar a 2. Yo podría seleccionar que sea omega de n cuadrado. ¿Sí? Omega de n cuadrado. Entonces, perdón, omega de n. No puede ser n cuadrado porque estaría por encima. Omega de n. Tercer es omega de n. Entonces, acá. Entonces, n log de n está por encima de omega. Entonces, sí. O sea, como recuerden que omega me dice el techo. Perdón, el piso. Entonces, como está el piso y por acá está n y por acá está n log de n. Entonces, pues, de esa manera pasa. Bueno, hacen la otra prueba que a de n sobre b menor o igual que c por f de n, hacen el reemplazo y encuentran que c es igual a 3/4. Por lo tanto, t de n es igual a teta de n log de n, por teorema del maestro. Entonces, la idea es que muestren que este no se puede resolver por método del maestro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a copiar este método acá, que ustedes ven. Voy a copiar este método y lo voy a meter allí, para que ustedes lo puedan mirar. Hagamos una cosa, muchachos. Faltan 10 para las 6. Descansemos unos últimos 10 minutos. Y hacemos entonces este último ejercicio. Hacemos este último ejercicio para un C menor que... Listo, hacemos este último ejercicio
Y allí quedaría. Entonces tomen este pequeño descanso y allí lo haríamos. Bueno, aquí dejo esto. Sería como esto. ¿Listo? Aquí dejaría esto. Aquí dejaría esto para que ustedes lo miren y descansaríamos hoy unos 10 minuticos. Entonces, acá. Entonces, acá. Y este es para un C. ¿Ve qué pasó? A ver si... Mira que me quedó abajo. Bueno, no importa. Listo. Listo. ¿Algún error cometido? Y para un C menor que 1. Listo, muchachos. La idea es con esta relación de recurrencia demostrarla. ¿Listo? Entonces voy a ponerla un poquito más pequeña para que quede totalmente listo. Listo. Inténtenlo allí, mírenlo y en 10 minuticos retornamos.